Un colega me llevó a casa. Una frase dicha al pasar. Eso fue todo lo que hizo falta para desmoronar 12 años de matrimonio. Pero la peor parte no fue lo que mi esposa estaba haciendo a mis espaldas, fue lo que un médico me dijo 3 semanas después. Me llamo Edwin Holland. Tengo 42 años. Dirijo las operaciones de una cadena de restaurantes de tamaño mediano con sede en Charlotte, Carolina del Norte. 7 locales, más de 40 empleados. Suficientes piezas en movimiento para mantener mi cerebro ocupado desde las 6 de la mañana hasta mucho después de la cena. Ella tiene 39 años y trabaja en marketing para una empresa regional de atención médica en el centro. Tenemos una hija llamada Mia, de 9 años, astuta como pocas y llena de energía. Nuestra vida sobre el papel parecía sólida. Una casa en un buen vecindario, ahorros decentes, noches de cita cada 2 viernes. El tipo de configuración que hace que la gente diga, ustedes dos son la pareja modelo. Modelo, ¿verdad? Todo comenzó un jueves por la noche a finales de octubre. Había terminado una reunión de suministros con un proveedor en Concord y mi camioneta estaba en el taller por los frenos. Mal momento, como de costumbre. Mi colega Reed Garner, que gestiona los contratos con proveedores para 2 de nuestras ubicaciones, se ofreció a llevarme de vuelta a la ciudad. Reed es un tipo directo, de unos 40 y tantos, no es del tipo que chismea o crea problemas. Por eso exactamente lo que dijo me impactó de manera diferente. Llevábamos 20 minutos de viaje hablando sobre un proveedor que nos había estado entregando menos peso del acordado en los productos. Cuando Reed se quedó callado un segundo, dijo casi como si estuviera pensando en voz alta, oye, pregunta al azar. ¿Ella todavía conduce ese Acquire blanco, el MDX? Lo miré de reojo. Sí, ¿por qué? Reed mantuvo la vista en la carretera. Vi un coche que coincidía con la descripción estacionado fuera del Meridian Grill hace 2 noches. El martes, cuando estaba dejando papeleo para el gerente nocturno. Lo noté por la pegatina de estacionamiento en la parte trasera, del mismo gimnasio al que va Carla. Hizo una pausa. Había un tipo con ella. No le di mucha importancia. Solo supuse que era algo de trabajo. No dije nada por un momento. ¿Cómo era él? Reed se encogió de hombros. Alto, chaqueta oscura. Entraron juntos caminando muy cerca. Asentí lentamente y cambié de tema. Pero algo dentro de mí ya se había desplazado, silencioso e invisible, como una falla geológica ajustándose bajo un suelo aparentemente inmóvil. Siempre confié completamente en ella. Y bastó un viaje con un socio comercial para comenzar a deshacer 12 años de certeza. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en el sofá con una copa de vino viendo algo en su portátil con los auriculares puestos. Se quitó uno y me sonrió. Esa sonrisa fácil y ensayada. Día largo. Sí, dije. Reunión de suministros. Se alargó. La cena está en la nevera. Hice ese pollo al limón que te gusta. Fui a la cocina. Calenté el plato. Comí de pie junto a la encimera, mirando por la ventana sobre el fregadero mientras el vecindario afuera se oscurecía. Ella entró brevemente para rellenar su vino, me besó en el hombro y volvió al sofá. Todo era normal. Todo era exacta y precisamente normal. Esa fue la parte que me afectó. Pensé en la noche del martes. No le había preguntado a ella sobre el martes. Todavía no. Saqué mi teléfono y revisé sus mensajes de texto de esa noche. Me había escrito a las 6:47 de la tarde, me quedo un poco tarde. Preparación para la revisión trimestral. No me esperes despierto. El Meridian Grill estaba a 12 minutos de su oficina. El Meridian Grill tampoco era barato. No era el tipo de lugar donde comes algo rápido durante un apuro laboral. Era el tipo de lugar al que ibas cuando querías que la noche se sintiera especial. No la confronté. No esa noche. No estaba listo. Necesitaba más que la observación casual de Reed. Necesitaba saber si mi instinto estaba reaccionando a algo real o si estaba a punto de destruir mi matrimonio por una coincidencia en un estacionamiento. Así que hice lo que cualquier hombre en mi posición hace cuando no está listo para enfrentar la respuesta.
Hice una nota mental, le dije buenas noches a mi esposa y me acosté en la oscuridad junto a ella, escuchándola respirar. El sueño no llegó fácil, pero la decisión sí. Iba a averiguar qué estaba pasando realmente, en silencio, con cuidado y sin mostrar una sola carta hasta tener toda la mano. Los siguientes 3 días no dije nada. Sonreí en el desayuno. Pregunté por sus reuniones. Ayudé a Mia con su tarea mientras ella se sentaba en el sofá revisando su teléfono. Rutina normal, exactamente lo que ella esperaba de mí. Pero ahora estaba escuchando. Realmente escuchando. No ese tipo de escucha a medias, de asentir y seguir adelante que había estado haciendo durante años. Me refiero al tipo de escucha donde captas la pausa de medio segundo antes de una respuesta, donde notas el ligero cambio en los ojos de alguien cuando está buscando una historia en lugar de un recuerdo. La estructura de las coartadas de ella era limpia, demasiado limpia. Cada noche que estaba fuera tenía una razón, siempre razonable, siempre lo suficientemente vaga como para no invitar a preguntas de seguimiento. El miércoles había sido preparación para la revisión trimestral. El jueves fue la hora feliz con Denise. El lunes siguiente fue gimnasio, luego compras. Revisé el recibo de la compra que dejó en la encimera. $51, 2 bolsas. Había estado fuera 3 horas. Empecé a probar los límites suavemente, casualmente. De la forma en que presionas un moretón para averiguar qué tan profundo es. ¿No dijiste que Denise estaba fuera de la ciudad este mes? Pregunté durante el café una mañana, manteniendo la vista en mi taza. Ella no perdió el ritmo. Eso es la próxima semana. Lo pospuso. ¿Cierto?, dije. Lo olvidé. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Pensaba en la observación de Reed todos los días, ese Aquiere blanco, el hombre de la chaqueta oscura. ¿Cerca? Entrando juntos. Repetí las palabras como una canción que no podía sacarme de la cabeza. Y debajo de la repetición, una pregunta seguía surgiendo: ¿cuánto tiempo? El viernes siguiente, le dije a ella que tenía que volar a Nashville por un problema operativo de emergencia en nuestra ubicación allí. Incluso hice una maleta, conduje hasta el aeropuerto, estacioné en el corto plazo, me senté en la terminal durante 40 minutos, tomé un café, luego di la vuelta y conduje de regreso a Charlotte. Estacioné a 3 cuadras del Meridian Grill a las 6:15 de la tarde. A las 7:02, el Aquiere blanco de ella entró en el lote. Salió con ese vestido envolvente color carbón que no había visto en meses. Tacones que no reconocí, el cabello suelto. Se revisó en el espejo lateral antes de caminar hacia la entrada. No una revisión rápida, sino deliberada. Él llegó 8 minutos después. Alto, de unos 30 y tantos años, complexión atlética, seguro de la manera en que los hombres están seguros cuando nunca han tenido una razón para no estarlo. No la tocó afuera. No fue necesario. La forma en que ella se volvió hacia él lo dijo todo. Abierta, cálida, inclinándose antes de que él siquiera la alcanzara. Entraron juntos. Me senté en mi camioneta y respiré. No entré. Me quedé en ese estacionamiento durante 2 horas y 40 minutos. Cuando salieron, ella se reía de algo que él había dicho, su mano tocando brevemente el brazo de él antes de contenerse y retirarla. Viejo hábito, nueva disciplina. Ella conocía la diferencia entre el comportamiento exterior y el interior. No escaneó el lote. No miró por encima del hombro. Caminó hacia su coche como una mujer sin nada que ocultar. Conduje a casa por el camino largo. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Me senté a la mesa de la cocina en la oscuridad por un rato, pensando en Mia, dormida arriba, en el cuento antes de dormir que le había leído la noche anterior, en los dibujos de huellas dactilares que había pegado en la nevera con imanes que no combinaban. No estaba listo para hacer estallar esto todavía. No sin conocer la forma completa de lo que estaba enfrentando. A la mañana siguiente, hice una llamada. Un investigador privado llamado Tom Sea, recomendado por un antiguo colega que había pasado por algo similar hace 3 años. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi oficina. Era callado, profesional, hizo las preguntas correctas y ninguna de las incorrectas. Le di fechas, el nombre del restaurante, la descripción del hombre.
Dijo que tendría información preliminar en 10 días. Una cosa más le dije antes de separarnos, necesito saber sobre un evento de la empresa hace unos 10 años. Mi esposa trabajaba en Renfield Ealt Group. ¿Hubo una fiesta de Navidad o algo similar? Necesito saber quién estaba en ese evento con ella. Específicamente quién era su supervisor directo en ese momento. Tom me miró fijamente. ¿Crees que se remonta a tanto tiempo? Creo, dije con cuidado, que hay preguntas que debí haber hecho hace mucho tiempo. Asintió y lo anotó. Pagué ambos cafés, caminé de regreso a mi coche y me senté al volante por un largo momento antes de arrancar el motor. Ya no era un marido tratando de averiguar si su esposa mentía. Era un hombre construyendo un caso, y tenía la intención de construirlo bien. Tom Sea me llamó 9 días después, no con un informe, sino con una solicitud para reunirse en persona. Eso me dijo algo antes de que pronunciara una sola palabra. Nos sentamos en la misma cafetería cerca de mi oficina. Él pidió café solo. Yo no pedí nada. Deslizó una carpeta de manila sobre la mesa y me dejó abrirla yo mismo. El nombre del hombre era Owen Mars, 38 años, consultor de ventas para una firma de bienes raíces comerciales en el centro. Casado. El nombre de su esposa era Nadine. Sin hijos. La carpeta tenía una foto impresa. Vigilancia con marca de tiempo. Owen y ella entrando al Meridian Grill. Otra toma de una noche diferente fuera de un bar de vinos en Southen. Una tercera, la que hizo que mi mandíbula se tensara, tomada a través de la ventana de un restaurante, la mano de ella sobre la mesa, sus dedos descansando sobre los de él. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Tom envolvió ambas manos alrededor de su taza. Basado en lo que pude establecer, al menos 7 meses, posiblemente más. Son cuidadosos, pero no invisibles. Las mismas 2 o 3 ubicaciones. Siempre noches entre semana. Nunca fines de semana. Nunca, porque los fines de semana eran para la familia, para mía. Para mí. Cerré la carpeta. ¿Qué pasa con la otra cosa que te pedí investigar? Renfield Ealt Group. El evento de la empresa hace 10 años. Tom asintió lentamente. Eso costó un poco. Sacó una segunda hoja del bolsillo de su chaqueta. Registros de correo electrónico impresos, un directorio de personal de un evento de la empresa. Un nombre rodeado en bolígrafo azul. Su supervisor directo en el momento del retiro anual, hace 11 años para ser exactos, era un hombre llamado Kurt Strickland, director senior de marketing, 44 años ahora, todavía en la zona, dirige su propia firma de consultoría desde Ballantine. Me quedé mirando el nombre. ¿Hubo alguna indicación de que fueran cercanos fuera del trabajo? Lo suficientemente cercanos como para que 2 antiguos colegas con los que hablé, extraoficialmente, recordaran que eran inseparables en ese retiro. Uno lo describió como... Tom miró sus notas, el tipo de cercanía que hace que la gente se sienta incómoda en el trabajo. Me recosté en el asiento. Ella había vuelto a casa de ese retiro un domingo por la noche. Lo recordaba claramente porque la recogí del aeropuerto. Se veía cansada y callada de una manera que atribuía un fin de semana largo. Paramos a comer de camino a casa. Apenas comió. Me dijo que estaba simplemente exhausta. Mia nació 8 meses y 3 semanas después. Le agradecí a Tom. Pagué el café. Caminé hacia mi camioneta y me senté al volante sin arrancar el motor durante mucho tiempo. Las matemáticas ya estaban corriendo en mi cabeza. El tipo de matemáticas que no quieres hacer, pero que no puedes detener una vez que comienzan. Esa noche, pedí un kit de ADN casero en línea. Envío en 2 días. Usé una cuenta de correo electrónico separada y una tarjeta prepago que compré en una farmacia de camino a casa. Cuando ella preguntó qué estaba haciendo en mi portátil, le dije que estaba revisando facturas de proveedores. Asintió y volvió a su programa. La miré por el rabillo del ojo y sentí que algo se cerraba silenciosamente dentro de mí, como una puerta cerrándose en una parte de mi pecho que no sabía que aún estaba abierta. Lo que sea que viniera después, iba a enfrentarlo con ambos ojos abiertos y cada hecho en la mano. El kit llegó un miércoles mientras ella estaba en el trabajo y Mia en la escuela. Firmé en la puerta,
fui directo a la cocina y leí las instrucciones 2 veces antes de hacer nada más. El proceso fue sencillo. Usé un hisopo para mi propia mejilla. Para Mía, una muestra tomada de un segundo hisopo de su cepillo de dientes en el baño que usaba todas las mañanas. Las instrucciones decían que eso era aceptable. Sellé ambas muestras en las bolsas etiquetadas, registré el número del kit en línea usando el correo electrónico separado y conduje a la oficina de correos durante mi descanso para el almuerzo. Luego esperé. 12 días se sintieron como 12 meses. Mantuve mi rutina intacta. Cada mañana hacía café para 2. Cada noche le preguntaba a ella sobre su día y escuchaba respuestas que eran fluidas y sin nada destacable. La veía interactuar con Mía. La forma en que la ayudaba con su mochila, le trenzaba el cabello los jueves por la mañana, la llamaba bicho en ese tono fácil y cariñoso. Ella era una buena madre. Nunca había dudado de eso. Pero una buena madre y una esposa honesta no siempre eran la misma persona. También programé algo más durante esos 12 días, algo que había estado evitando por razones que no podía explicar completamente ni siquiera a mí mismo. Llamé a una clínica de salud masculina en el lado este de Charlotte y reservé una evaluación completa de fertilidad. Cuando llegué, el médico, un hombre tranquilo y metódico de unos 50 años, me hizo un conjunto estándar de preguntas sobre nuestra historia. ¿Cuánto tiempo habíamos estado intentándolo antes de nuestra hija? ¿Qué resultados, si los hubo, buscamos de profesionales médicos en ese momento? Le dije que no habíamos visto a nadie, que simplemente seguimos intentándolo y eventualmente funcionó. Preguntó si me gustaría proceder con un panel completo. Dije que sí. Los resultados llegaron 4 días después. Me senté en la sala de examen y escuché al médico explicar en un lenguaje clínico medido que mi conteo de espermatozoides estaba severamente por debajo de lo normal, en el 2% más bajo de los hombres analizados en esta clínica. Usó palabras como motilidad, morfología y subfertilidad. Dijo que la concepción natural en mi caso no era imposible, pero que la probabilidad estadística era, en su opinión profesional, extremadamente baja. Menos del 2%, dijo. Quizás significativamente menos dependiendo de factores adicionales. Le pregunté claramente, ¿podría un hombre con estos resultados haber engendrado un hijo de forma natural sin intervención médica? Se quedó callado un momento. No es algo que pueda descartar por completo, dijo con cuidado. Pero le estaría haciendo un flaco favor si lo llamara probable. Le agradecí. Me subí a mi camioneta. Conduje a un parque cerca de mi oficina y me senté en un banco junto al estanque durante 40 minutos sin moverme. Menos del 2%. Mía tenía 9 años. Yo había entrenado a su equipo de T-ball. Había sostenido su mano durante cada tormenta eléctrica. Le había leído los mismos 3 libros ilustrados tantas veces que podía recitarlos de memoria. Había sido su padre de todas las formas que sabía serlo. Y ahora un informe clínico me estaba diciendo que su existencia, la forma en que sucedió, el momento, la historia que me habían contado, no cuadraba. Los resultados del kit de ADN llegaron 2 días después. Abrí el sobre solo en la mesa de mi cocina. La casa vacía, la luz de la tarde entrando plana y gris a través de las persianas. Leí el resultado una vez, luego puse el papel plano sobre la mesa y presioné ambas palmas contra la superficie, respirando constantemente. Probabilidad de paternidad, 0%. Me levanté, caminé hacia el garaje, recogí una maceta de cerámica que había estado en el banco de trabajo desde la primavera pasada, la que ella había comprado y nunca usado, y la arrojé contra la pared de concreto. Se hizo añicos en una docena de pedazos. Me quedé allí mirando los fragmentos en el suelo, el pecho agitado, los puños cerrados. Luego me agaché, recogí cada pieza, las tiré a la basura y volví a entrar. Me senté a la mesa de la cocina de nuevo. Miré el dibujo de Mía en la nevera, su nombre escrito con crayón morado en la esquina inferior derecha, letras todavía un poco desiguales. Cogí mi teléfono y llamé a Daniel Mercer. Necesito reunirme, dije cuando contestó. ¿Pronto? Tengo todo. No le dije a nadie lo que había encontrado. Todavía no. Los resultados de ADN permanecieron en el bolsillo interior de mi chaqueta durante 3 días como una brasa quemando a través del forro.
Y seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado. Revisé informes de personal. Manejé una disputa con un proveedor en nuestra ubicación del centro. Hice panqueques el sábado por la mañana y corté los de Mía en triángulos de la forma que le gustaba. Normal, constante, la cara de un hombre que no acababa de ver cómo toda su comprensión de los últimos 9 años se deshacía por las costuras. Fue una recogida el martes por la tarde en la escuela de Mía lo que me desarmó. Llegué temprano, inusual para mí, pero salí del trabajo con poca carga ese día. Esperé cerca de la entrada principal con un puñado de otros padres, manos en los bolsillos, medio mirando las puertas. Cuando se abrieron y los niños salieron en tropel, vi a Mía de inmediato. Mochila morada, una coleta ya medio suelta, como siempre estaba al final del día. Caminaba junto a otra niña, más alta, de cabello oscuro, de la misma edad. Se reían de algo, con las cabezas juntas. A medida que se acercaban, capté el perfil de la niña y sentí que algo se ponía rígido en mi pecho. Los pómulos, la forma de los ojos, la manera en que su ceja se inclinaba ligeramente cuando reía. Había visto esa cara antes en una carpeta que Tom Sea había puesto sobre la mesa de la cafetería. Mía se detuvo frente a mí y agarró mi mano. Papá, esta es Sophie. Estamos en el mismo grupo de lectura. Sophie me miró y sonrió educadamente. Hola. Hola, Sophie, dije. Mi voz salió nivelada. No sé cómo. En el camino a casa, Mía me dijo que el papá de Sophie era algún tipo de consultor de negocios y que a veces recogía a Sophie los martes. Asentí e hice preguntas de seguimiento cuyas respuestas apenas escuché. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante. Por dentro, ya estaba haciendo la aritmética que ningún padre debería tener que hacer. Sophie Strickland. Misma escuela, mismo grupo de lectura, misma cara. Esa noche, después de que Mía se durmiera, fui al garaje. Me paré en el banco de trabajo y recogí un cuenco de cerámica que había estado allí desde el verano pasado. Uno de los proyectos de decoración de ella que había abandonado a la mitad. Lo miré por un largo momento. Luego lo arrojé contra la pared del fondo. Estalló con un sonido agudo contra el concreto. Me quedé allí viendo las piezas asentarse en el suelo, el pecho agitado, la mandíbula cerrada. Luego lo limpié. Cada fragmento, barrí el polvo a la basura, apagué la luz del garaje y entré. No dormí mucho esa noche, pero por la mañana había tomado una decisión sobre Kurt Strickland. Volví primero a Tom Sea. Necesitaba una pieza más. La rutina actual de Kurt, la dirección de su oficina, si sabía que Mía existía. Tom lo resolvió en 4 días. Kurt Strickland dirigía una consultoría de marketing desde una suite en Ballantine. Casado 15 años, 2 hijos, un niño de 12 y una niña de 9. El nombre de su hija era Sophie. Leí esa línea 2 veces. El informe de Tom no notó ninguna indicación de que Strickland tuviera conocimiento de Mía o del embarazo de ella de hace 11 años. Hasta donde cualquiera podía decir, se había alejado de ese retiro y había seguido adelante con su carrera y su familia sin mirar atrás. Me senté con esa información durante 2 días. Pensé en lo que significaba decírselo. Pensé en lo que significaba no hacerlo. Pensé en Mía sentada en un aula junto a una media hermana que no sabía que existía, riéndose de una tarea de lectura. Y pensé en ella, que había sabido todo esto, que había vuelto a casa de ese retiro callada y pálida, diciendo que solo estaba cansada, que me había dicho unas semanas después con ojos brillantes y manos temblorosas que estaba embarazada. Que me había visto convertirme en padre completa y totalmente sin reservas mientras cargaba un secreto que podría haberlo desmoronado todo desde el primer día. Pensé en eso durante mucho tiempo. Luego llamé a Daniel Mercer y le dije que estaba listo para actuar. La oficina de Daniel Mercer estaba en el piso 14 de un edificio en Tryon Street. Limpia, tranquila, el tipo de lugar que olía a cuero y pensamiento cuidadoso. Era un hombre compacto de unos 50 años, preciso, pausado, del tipo que te dejaba terminar tus frases antes de responder. Me lo había recomendado un colega hace 2 años y nunca pensé que realmente lo necesitaría. Puse todo sobre su escritorio. Los informes de Tom Sea, el resultado de ADN, el panel médico de la clínica de fertilidad, las fotografías con marca de tiempo de ella y Owen Mars.
Daniel leyó todo sin expresión, haciendo notas ocasionales al margen de un bloc legal amarillo. Cuando terminó, levantó la vista. Esto es exhaustivo, dijo. Has hecho bien el trabajo preliminar. Quiero saber dónde estoy parado. Le conté todo. El matrimonio, la paternidad, lo que la corte podía hacer. Daniel dejó su bolígrafo. Sobre el matrimonio, dado el adulterio documentado, Carolina del Norte es un estado basado en la culpa para fines de divorcio si decides perseguirlo. La evidencia que tienes es fuerte. Hizo una pausa. Sobre la paternidad, aquí es donde se complica. Has sido el padre legal durante 9 años. Incluso con un resultado de ADN de 0, el tribunal puede no cortar automáticamente ese estatus. Podrías verte obligado a continuar el apoyo financiero independientemente de la biología. Dependiendo de cómo se argumente el caso. Lo miré fijamente. Así que podría ser legalmente responsable de una niña que no es mía porque no sabía que no era mía. En varios estados, incluido este, esa es una posibilidad muy real, dijo Daniel uniformemente. No es un hecho, pero es un riesgo. Su abogado podría argumentar relación paternal establecida, vínculo emocional, el mejor interés del niño. El aire en la habitación se sentía denso. Exhalé lentamente. ¿Qué pasa con el padre biológico? Kurt Strickland. Daniel asintió. Si decides notificarlo y si él reconoce la paternidad voluntariamente o mediante una prueba ordenada por el tribunal, eso cambia el panorama considerablemente. Un padre biológico confirmado en la imagen desplaza la responsabilidad legal y financiera en su dirección. Quiero que sea notificado, dije. Daniel tomó nota. Puedo redactar una carta formal a través de mi oficina o puedes hacerlo personalmente. Recomendaría a través de un abogado. Lo mantiene limpio. A través de usted, dije. Manténgalo limpio. Asintió. Pasamos otra hora revisando los detalles. División de activos, la casa, cuentas conjuntas, el cronograma para la presentación. Cuando me levanté para irme, Daniel extendió su mano. Una cosa más, dije antes de estrecharla. Su abogado va a argumentar que yo sabía o debería haber sabido que había problemas de fertilidad y que acepté tácitamente la situación. La expresión de Daniel no cambió. He escuchado ese argumento antes. Estaremos listos para ello. ¿Tienes registros médicos? ¿Tienes documentación de que nunca te sometiste a ninguna evaluación antes del embarazo? Eso no es aceptación tácita. Eso es un esposo que confiaba en su esposa. Un esposo que confiaba en su esposa. Estreché su mano y me fui. En el camino a casa, tomé la ruta larga a través de los vecindarios más antiguos donde los robles todavía tenían sus hojas. Pensé en Mía. Pensé en qué iba a hacer con el hecho de que la amaba completamente sin reservas y, al mismo tiempo, no podía permanecer dentro de la mentira que había construido su lugar en mi vida. Las dos cosas no se cancelaban entre sí, pero tampoco podían coexistir para siempre. Tenía que elegir qué tipo de hombre iba a ser al otro lado de esto. Y ya sabía la respuesta. Elegí un viernes por la noche, no porque fuera dramático, no porque quisiera una escena, sino porque Mía tenía una pijamada en casa de su amiga, y necesitaba la casa vacía de todo lo que importaba antes de abrir la puerta a lo que venía. Pasé esa tarde metódicamente. Saqué la ropa de ella del armario, vestidos, blusas, los zapatos alineados en el estante inferior, y los empaqué en 2 maletas grandes. No imprudentemente, no con la ira guiando mis manos. Deliberadamente doblé donde tenía sentido doblar, apilé donde no. Dejé sus joyas en el cajón del baño porque algunas habían sido de su abuela, y no iba a ser el tipo de hombre que usara el sentimiento como arma. Saqué sus artículos de tocador del gabinete debajo del fregadero y los puse en una bolsa de mano junto a las maletas. Dejé su lado del armario abierto y vacío. Luego, me senté a la mesa de la cocina con un vaso de agua y esperé. Ella entró a las 6:42 de la tarde. Escuché la puerta del garaje, escuché sus llaves golpear el cuenco junto a la puerta, escuché el ritmo familiar de sus tacones sobre las baldosas. Entró en la cocina hablando, algo sobre el tráfico en la interestatal, y se detuvo a mitad de la frase cuando vio las maletas de pie junto a la entrada del pasillo. El color de su rostro cambió.
Solo ligeramente, lo suficiente. ¿Qué es esto? Preguntó. Siéntate, dije. No se sentó. Se quedó donde estaba, con una mano todavía sosteniendo la correa de su bolso, los ojos moviéndose entre mí y el equipaje. Edwin, ¿qué está pasando? Puse 3 artículos sobre la mesa frente a mí, el informe fotográfico de Tom Sea, el resultado de ADN y el panel médico de la clínica. Los coloqué en una fila, espaciados uniformemente, y la miré. Owen Mars, dije. 7 meses que yo sepa, probablemente más. Abrió la boca. Levanté una mano. El resultado de ADN, continué, manteniendo mi voz nivelada y firme. Mía no es mi hija biológica. Probabilidad de paternidad, 0. Algo se movió a través de su expresión. No culpa, no dolor. Algo más complicado y difícil de nombrar. Dejó su bolso lentamente sobre la encimera. Y el informe médico, terminé, mis números de fertilidad. Menos del 2% de probabilidad de concepción natural, lo que significa que sabías, o deberías haber sabido, que había una seria duda sobre el parentesco de Mía. Y no dijiste nada durante 9 años. El silencio entre nosotros tenía peso. Se quedó muy quieta. Luego dijo en voz baja. Dejaste de estar presente. Siempre estabas en el trabajo, siempre gestionando el problema de otra persona. Yo era invisible en este matrimonio mucho antes de Owen. Eso no es una confesión, dije. Es una evasiva. Inténtalo de nuevo. Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que me disculpe por sobrevivir a un matrimonio donde me sentía completamente sola? Quiero que reconozcas, dije uniformemente, que volviste a casa de un retiro corporativo hace 11 años sabiendo que podías estar embarazada de tu supervisor. Y dejaste que yo criara a esa niña durante 9 años sin decirme nunca la verdad. Eso no es soledad, ella. Eso es una elección. Una elección deliberada y sostenida. Miró hacia otro lado. Un músculo en su mandíbula se movió. Y mientras procesabas tu soledad, añadí, aparentemente encontrabas tiempo para ver a Owen Mars los martes por la noche. Meridian Grill, el bar de vinos en Southend. ¿Te suena algo de eso? Me miró de nuevo. Sus ojos estaban secos. Eso me dijo algo. Hiciste que me siguieran. Hice que siguieran a la verdad, dije. Me llevó a ti. Sacó la silla frente a mí y se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, su voz estaba controlada, medida de una manera que me indicaba que había pensado en esta conversación, al menos en alguna versión, antes de esta noche. ¿Y ahora qué? ¿Me echas a la calle y te haces la víctima? No me hago nada, respondí. Estoy en un matrimonio construido sobre unos cimientos que tú vaciaste antes de que siquiera estuviera terminado. ¿Te vas esta noche? Las maletas están hechas. Dejé las joyas de tu abuela, están en el cajón del baño. No puedes simplemente. Ya hablé con Daniel Mercer, dije. Se están preparando los papeles. Adulterio documentado basado en la culpa. Tendrás noticias de su oficina a principios de la próxima semana. Hice una pausa. También quiero que sepas que Kurt Strickland ha sido notificado a través de mi abogado. Recibirá una carta formal y una copia del resultado de ADN. Eso aterrizó con fuerza. Se quedó muy quieta por primera vez desde que había entrado. La compostura controlada que había estado manteniendo cambió, no hacia las lágrimas, sino hacia algo más frío. Algo que parecía un cálculo interrumpido. No tenías derecho, dijo en voz baja y tensa. Él tiene una hija en la clase de Mía, respondí. Tiene derecho a saberlo. Y francamente, también su esposa, se puso de pie. Agarró su bolso de la encimera. Miró las maletas, luego me miró a mí. Y por un momento, pensé que podría decir algo, algo real, algo que reconociera la verdadera forma de lo que había hecho. Pero no lo hizo. Tomó el asa de una maleta, dejó la segunda y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. Sin darse la vuelta, dijo. Nunca ibas a ser suficiente, Edwin. Miré su espalda. Quizás no, dije,
Pero siempre fui honesto. Hay una diferencia. La puerta se cerró tras ella. Me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo después de eso. La casa estaba tranquila de una manera que no lo había estado en años. No la tranquilidad de una familia preparándose para dormir, sino la tranquilidad de un espacio que finalmente había dejado de fingir. Cogí mi teléfono y le escribí a Mia. «Duerme bien, bicho. Nos vemos mañana». Su respuesta llegó en menos de un minuto. Una cadena de emojis y un corazón dibujado a mano fotografiado con la tableta de su amiga. Dejé el teléfono. Respiré, y por primera vez en semanas, el aire en la habitación se sintió como si me perteneciera. El fin de semana pasó tranquilamente. Recogí a Mia de su pijamada el sábado por la mañana, le hice su desayuno favorito, huevos revueltos y tostadas con la corteza cortada, y pasé la tarde en el parque lanzando un frisbee hasta que me dolió el brazo. No preguntó dónde estaba su madre. Los niños tienen más conciencia de la que les damos crédito, y Mia siempre había sido perceptiva más allá de sus años. Preguntaría cuando estuviera lista. Yo respondería honestamente de la manera que una niña de 9 años necesita escuchar cuando llegara ese momento. El domingo por la noche, estaba revisando el borrador del acuerdo de separación que Daniel había enviado por correo electrónico cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, código de área local. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Algo me hizo contestar. ¿Es Edwin Olan? La voz era de una mujer, firme pero con algo debajo que sonaba como una persona manteniéndose unida por pura fuerza de voluntad. Lo soy, dije. Una breve pausa. Mi nombre es Nadine Mars. Creo que sabe por qué estoy llamando. Dejé el portátil. Sí, lo sé. Otra pausa. Más larga esta vez. Encontré una carta de la oficina de su abogado esta mañana. Owen la dejó en la encimera de la cocina. No sé si olvidó que estaba allí o si quería que la viera. La leí 2 veces antes de llamarlo al trabajo. Su voz permanecía controlada, pero apenas. No lo negó. Lo siento, dije. Y lo decía en serio, no como una formalidad, sino como una persona a otra que entendía exactamente el peso específico de ese tipo de mañana. ¿Cuánto tiempo lo supo? Preguntó. Unas 3 semanas con certeza. Le dije que tenía sospechas antes de eso. Un colega los vio juntos. Eso fue lo que lo inició. Se quedó callada un momento. 7 meses, me dijo. Dijo que fueron 7 meses. Soltó un breve suspiro sin humor. Le creí cuando dijo que no era nada la primavera pasada. Me dijo que estaba imaginando cosas. Esa frase golpeó un lugar familiar. Son buenos en eso, dije. Sí, una pausa. Quería llamarle por qué. No sé exactamente. Porque pensé que merecía saber que no era solo su matrimonio el que se desmoronaba. Y porque quería escuchar a alguien que ya hubiera pasado por la peor parte de enterarse. Se detuvo. ¿Se hace más fácil saberlo? Pensé en eso honestamente antes de responder. Saberlo es en realidad la parte más fácil, dije. Es el no saber lo que te desgasta. Una vez que lo sabes, puedes moverte. Puedes tomar decisiones. Tienes suelo bajo tus pies de nuevo. Ella absorbió eso. Su hija, dijo con cuidado. Leí la carta. Entiendo que hay más en esto que solo Owen. Lo hay, confirmé. Pero lo estoy manejando. ¿Está bien? Preguntó Nadine. ¿Su hija? La pregunta me sorprendió. No su contenido, sino su amabilidad. Está bien, dije. Es resiliente. Tiene 9 años y lanza un frisbee mejor que yo. Así que creo que va a estar bien. Un pequeño sonido genuino en la línea. Casi una risa. Casi no. Eso espero, dijo Nadine en voz baja. Espero que ambos lo estén. Nos despedimos poco después. Sin intercambio de información, sin planes de hablar de nuevo. Solo 2 personas que habían estado viviendo adyacentes al mismo engaño, compartiendo brevemente el peso de ello antes de volver cada uno a cargar con el suyo.
Me senté un rato después de la llamada. Luego abrí el correo de Daniel de nuevo y leí el borrador del acuerdo cuidadosamente, haciendo notas en los márgenes donde tenía preguntas. 3 días después, Daniel llamó para decirme que Kurt Strickland había contactado a su oficina. No estaba disputando el resultado de ADN. Sin embargo, estaba solicitando tiempo para consultar con su propio abogado antes de responder formalmente. No está huyendo, me dijo Daniel. En mi experiencia, eso significa que va a involucrarse. Bien, dije. Esa misma semana, el abogado de ella envió una respuesta preliminar a nuestra presentación. Incluía, como Daniel había anticipado, el argumento de que yo había aceptado tácitamente una situación de paternidad incierta al nunca buscar una evaluación médica durante nuestros años intentando concebir. Estaba redactado cuidadosamente y argumentado con precisión. Daniel me llamó después de leerlo. Van a presionar mucho con este ángulo, dijo. Pero sus registros médicos están limpios. Usted fue a esa clínica por iniciativa propia, sin pruebas previas registradas. Ese no es un hombre que aceptó la incertidumbre. Ese es un hombre que confiaba en su esposa. Entonces presionamos de vuelta, dije. Presionamos de vuelta, confirmó Daniel. Y ganamos. Confiaba en él. Había aprendido recientemente, de la manera más cara posible, la diferencia entre la confianza que se ganaba y la confianza que simplemente se asumía. Daniel Mercer se había ganado la suya. Los procedimientos de divorcio se movieron como Daniel había prometido, metódicamente, sin atajos y con cada documento en su lugar adecuado. El abogado de ella presionó con el argumento de la aceptación tácita durante 3 semanas antes de que Daniel lo desmantelara en una respuesta escrita que fue, en sus palabras, quirúrgica. Mis registros médicos no mostraban ninguna evaluación de fertilidad previa en ningún momento durante nuestro matrimonio. Ningún asesoramiento, ninguna referencia clínica, ningún registro de ningún tipo de que alguna vez se me hubiera informado o invitado a cuestionar el parentesco de Mía. Un hombre que simplemente había confiado en su esposa y no se le había dado ninguna razón para hacer lo contrario. La presentación de adulterio basado en la culpa se mantuvo. Las fotografías de la vigilancia de Tom Sea, combinadas con la evidencia de marca de tiempo, dejaron al lado de ella con muy poco margen de maniobra en ese frente. Lo que consumía más de mis pensamientos, más que la división de activos, más que la casa, más que las cuentas conjuntas que estábamos separando metódicamente, era la cuestión de Mía. Me senté frente a Daniel una tarde a finales de noviembre y lo expuse claramente. Le dije lo que había decidido. Escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que más respetaba de él. No voy a disputar la custodia, dije. No voy a luchar por la paternidad legal. Mía no es mi hija biológica. Eso es un hecho. Y la relación que tengo con ella, todo sobre lo que se construyó, fue erigido sobre una mentira que nunca consentí. Puedo amarla. La amo. Pero no puedo construir el resto de mi vida sobre unos cimientos que fueron colocados sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Daniel se quedó callado un momento. Esa no es la decisión que toman la mayoría de los hombres en su posición, dijo con cuidado. Entiende que eso significa alejarse completamente de la relación parental legal. Lo entiendo, dije. No me estoy alejando de Mía, la persona. Me estoy retirando de un estatus legal que se me asignó mediante el engaño. Son cosas diferentes. Hizo una nota. ¿Qué pasa con el contacto continuo? Eso es entre Mía y yo cuando sea lo suficientemente mayor para entender el panorama completo, dije. Ahora mismo, necesita estabilidad. Necesita a su madre, sea lo que sea que eso parezca. No necesita una batalla por la custodia superpuesta a todo lo demás. Daniel asintió lentamente. Lo anotó. Y es consciente de que renunciar a la paternidad legal bajo estas circunstancias también elimina su obligación financiera. Soy consciente, dije. Kurt Strickland ha sido notificado. Él cargará con esa responsabilidad. Le pertenece a él. Nos sentamos con eso por un momento. Luego Daniel pasó al siguiente punto de la lista, y estuve agradecido por ello. Entendía la diferencia entre una decisión que necesitaba ser examinada y una que ya había sido tomada.
La casa se vendió más rápido de lo que esperaba, una cotización de mercado justa, dividida por la mitad, según el acuerdo. Encontré un apartamento en un edificio cerca del centro, 12 pisos arriba con una vista de la ciudad que no sabía que querría hasta que la tuve. Me mudé con lo que necesitaba y dejé lo que no. Los muebles que compramos juntos se quedaron mayormente con ella. Me llevé los cuchillos de cocina porque yo era quien siempre había cocinado y un sillón de lectura que había sido mío antes del matrimonio. Todo lo demás era reemplazable. Un jueves por la noche en diciembre, me senté en ese nuevo apartamento, con un envase de comida para llevar en la encimera, las luces de la ciudad visibles a través de la ventana, y programé una cita de seguimiento en la clínica de salud masculina. No para revisar el diagnóstico, sino para comenzar la conversación sobre qué opciones existían al otro lado del mismo. El médico con el que había trabajado fue directo y conocedor. Había caminos, tratamientos, cosas que valía la pena explorar cuando fuera el momento adecuado. También llamé a mi hermano esa noche. La primera conversación real que habíamos tenido en meses. Le conté la mayor parte. Escuchó de la manera en que solo un hermano mayor puede hacerlo, sin intentar arreglar nada ni suavizar los bordes. Cuando terminé, dijo: «Suenas más claro de lo que has sonado en años, Ed». Pensé en eso después de colgar. Claro era exactamente la palabra correcta, no sanado. Eso iba a tomar más tiempo. No feliz, exactamente. Todavía no. Pero claro, como una ventana que había estado llena de condensación durante años y finalmente había sido limpiada. Podía ver hacia afuera. Eso era suficiente por ahora. 4 meses después de que ella saliera de la casa con una maleta, el divorcio se finalizó una mañana gris de martes en un tribunal en East Trade Street. Llevaba chaqueta y corbata por costumbre. Daniel se sentó a mi lado. El abogado de ella se sentó enfrente. El juez se movió a través del procedimiento con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces y no lo encontraba ni notable ni trivial, solo la conclusión ordenada de un acuerdo legal que había seguido su curso. Terminó en menos de 40 minutos. Estreché la mano de Daniel en los escalones del tribunal y le agradecí. Me dijo que había sido uno de sus clientes más organizados. Viniendo de Daniel Mercer, tomé eso como un gran elogio. Conduje hasta mi restaurante en el lado sur, no porque necesitara estar allí, sino porque quería ser útil con mis manos. Caminé por el piso, verifiqué el inventario con el gerente de operaciones, probé 2 salsas que se estaban ajustando para el menú de primavera y tuve una breve reunión sobre un problema de personal en nuestra ubicación de Plaza Meadowood. Trabajo ordinario y concreto, del tipo que no te pide nada excepto atención y juicio. Para cuando llegué a casa al apartamento esa noche, la tensión que había estado cargando en mis hombros durante 4 meses se había aflojado a algo más parecido a una fatiga ordinaria. Kurt Strickland, según la última actualización de Daniel, había reconocido formalmente la paternidad a través de su abogado. Su respuesta a nuestra correspondencia legal había sido medida y sin hostilidad, un hombre lidiando con las consecuencias de sus propias elecciones, lo cual no era mi preocupación. Su hija Sofía y Mia todavía estaban en la misma clase. No sabía cómo se estaba navegando eso y no necesitaba saberlo. Ya no era mi hogar para gestionar. Ella se había mudado a un apartamento cerca de la casa de su hermana en Concord. Owen Mars, por lo que los contactos de Daniel reunieron a través de la comunidad legal, no había dejado a Nadine. Si eso era reconciliación o inercia tampoco era asunto mío. Lo que era mi asunto, en lo que había empezado a pensar con algo más cercano a la anticipación que al temor, era lo que venía después para mí. Volví a la clínica de salud masculina en enero. El especialista me guió a través de una gama de opciones de tratamiento, suplementación hormonal, protocolos de reproducción asistida, un enfoque paso a paso que no estaba garantizado, pero que tampoco carecía de posibilidades reales. Fue honesto sobre el cronograma y las probabilidades. Respeté eso. Le dije que quería explorar la opción seriamente, y establecimos un plan de 3 meses. También pasé una larga noche en febrero escribiendo, no para nadie más, solo para mí, los términos que tenía la intención de llevar a cualquier relación futura. No como una lista de demandas, sino como la arquitectura de una vida que estaba construyendo con los ojos completamente abiertos esta vez. En la parte superior de esa lista, honestidad temprana y sin excepciones. Y debajo de eso, declarado claramente,
Cualquier mujer con la que eligiera construir una familia necesitaría entender que requeriría una confirmación de paternidad cuando naciera un niño. No por sospecha, no como una acusación, sino como un hombre que había aprendido a un costo significativo que el amor sin verificación en ese contexto específico casi lo había borrado. No estaba dispuesto a repetir eso. No estaba dispuesto a criar a otro niño que amara completamente solo para enterarme, a través de un sobre de Manila en una mesa de cocina, que toda la premisa de ese amor había sido una construcción que alguien más había hecho para su propia conveniencia. Si una mujer encontraba inaceptable esa condición, eso me decía todo lo que necesitaba saber antes de ir más lejos. El sábado antes de que finalizara el divorcio, hice una cosa más. Conduje hasta el parque donde había llevado a Mía docenas de veces a lo largo de los años, el que tenía el estanque de patos y el viejo puente peatonal de madera por el que ella siempre quería correr. Me senté en el banco cerca del agua durante 1 hora. No estaba allí para llorar. Estaba allí para marcar el final de algo. De la manera en que marcas el final de un largo viaje. No dramáticamente, no con ceremonia, solo con presencia. Pensé en quién había sido cuando llevé a Mía por primera vez a ese parque. 20 minutos de frisbee y una caja de jugo, y su cara encantada cuando un pato se acercaba demasiado y la asustaba. Pensé en el hombre que era ahora, sentado en el mismo banco 9 años después, con una comprensión más limpia del mundo y una confianza más tranquila en mi propio juicio. No me había vuelto más duro. No quería ser más duro. Solo quería estar despierto, completa y consistentemente despierto de una manera que no había estado durante la mayor parte de mi matrimonio. Conduje a casa. Hice la cena para uno, en lo que me había vuelto sorprendentemente bueno. Me senté junto a la ventana y comí mientras la ciudad se oscurecía abajo y las luces se encendían una por una de la manera en que siempre lo habían hecho, indiferentes y constantes. Tenía 42 años. Tenía una buena carrera, un apartamento en la ciudad con una vista que me empezaba a gustar, un médico que me estaba ayudando a trazar un camino hacia adelante y una imagen muy clara de lo que aceptaría y lo que no en la vida que tenía por delante.